Presidente colombiano Gustavo Petro pide disculpas públicas a Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Donald Trump inició su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, ratificando su política de mano dura contra la migración, entre otras polémicas decisiones. María Corina Machado reitera en su pedido de abstenerse en los próximos comicios. Durante un operativo de seguridad fue abatido alias Wilexis, uno de los delincuentes más buscados del país que operaba en Petare. Se inició el Sudamericano Sub-20 en Venezuela. 14 venezolanos entre los mejores prospectos de las grandes ligas y el rey gitano Tyson Fury se aleja de los cuadriláteros. Y al cierre de esta edición les contaremos dónde está ubicado el proyecto solar fotovoltaico más alto del planeta, inaugurado recientemente. Mientras a nivel internacional Trump viola toda norma jurídica, aquí en Venezuela la oposición retorna a la vieja práctica de la abstención. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Así es, ya estamos listos para compartir con ustedes lo más destacado de la semana. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó una disculpa pública al pueblo haitiano por el asesinato del mandatario Jovenel Moïse en 2021, efectuado por mercenarios de su país. Petro destacó que Colombia es corazón de vida en el mundo y por tanto manifestó su deseo de estrechar la vida con corazones, con manos sinceras y no con manos de asesinos. Anteriormente ya se había referido a su compromiso con la erradicación de fuerzas mercenarias, una problemática que ha afectado a Colombia durante mucho tiempo. Según el director general de la policía haitiana, Leon Charles, los sicarios fueron contratados por empresas privadas para llevar a cabo la operación en Puerto Príncipe desde República Dominicana. El asesinato de Moïse destacó un caos institucional que agravó la situación de Haití, el país más pobre del continente y uno de los que más ha sufrido numerosos gobiernos autoritarios financiados y apoyados por los Estados Unidos, en especial con el clan Duvalier. Este 20 de enero, Donald Trump inició su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. En su primer día en la Casa Blanca firmó una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas la declaratoria de emergencia nacional en la frontera con México ante la ola migratoria para frenar lo que denominó una invasión a su país. Trump dijo que enviará militares a la frontera sur de Estados Unidos y manifestó que cualquier entrada ilegal será frenada de inmediato, precisando que la mayor operación de deportación en la historia del país comenzará lo antes posible. El mandatario republicano además designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, reanudó la pena de muerte a nivel federal, anunció que Estados Unidos se retira nuevamente del Acuerdo de París sobre el cambio climático y de la Organización Mundial de la Salud. Además, inició los trámites para cambiar el nombre del Golfo de México por el del Golfo de América y suspendió todos los programas de ayuda exterior por 90 días para evaluar si se alinea con los intereses de su país. Durante su discurso de investidura, Donald Trump también reiteró que va a recuperar el control del Canal de Panamá y que el gobierno estadounidense reconocerá únicamente la existencia de dos géneros, masculino y femenino. 24 horas antes de su toma de posesión, el líder republicano se comprometió una vez más a poner fin a la guerra en Ucrania, a detener el caos en Oriente Medio y a evitar la Tercera Guerra Mundial. En España, el gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido una dura derrota parlamentaria tras la pérdida de confianza de uno de sus socios, el partido Junts, del líder independentista catalán Carles Puigdemont. Esta formación se ha unido a las fuerzas derechistas de la oposición para tumbar un decreto del gobierno de izquierdas con importantes medidas sociales como el aumento de las pensiones de millones de ciudadanos. El rechazo de la derecha del Partido Popular era previsible y no tanto el de los independentistas que hace 2 años permitieron con su apoyo que Sánchez continuara como presidente. Sin el apoyo de Junts, Sánchez pierde la mayoría que lo convirtió en presidente y compromete su continuidad al frente del país. Luego de la entrada en vigor de la tregua entre Israel y el movimiento palestino Hamas el pasado 19 de enero, se produjo el primer canje de prisioneros.
Hamás liberó a 3 mujeres israelíes a cambio de 90 palestinos detenidos en cárceles del país hebreo, 69 mujeres y 21 adolescentes. La Cruz Roja sirvió de mediador para lograr el canje. Para el 25 de enero se espera la liberación de otros 4 rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza, a cambio de un segundo grupo de prisioneros palestinos. Durante el primer día de alto el fuego, 630 camiones con ayuda humanitaria y cargados con combustible entraron a la Franja de Gaza. Durante meses, Israel había obstaculizado el tránsito de los camiones con barreras logísticas y ataques directos a las brigadas humanitarias. Según reseña el canal multiestatal Telesur, el acuerdo de alto el fuego contempla que aproximadamente 600 camiones de ayuda ingresen diariamente al enclave. Tras la tregua, los gazatíes que fueron forzados a desplazarse regresaron a sus hogares o lo que queda de ellos, mientras que decenas de cuerpos sin vida han sido recuperados debajo de los escombros. No todo lo que brilla es oro. Así sucede en Japón, donde pese a su gran economía y desarrollo, su población envejece cada día más debido al poco deseo de sus jóvenes de tener hijos y además de cuidar a sus ancianos. De ahí que en los últimos años Japón está experimentando un aumento de reclusos de edad avanzada y el número de reos de 65 años o más casi se ha cuadruplicado entre 2003 y 2022. Este aumento se da en un momento en que especialmente las mujeres de la tercera edad buscan compañía y estructura en la cárcel para tener la oportunidad de mejorar el final de sus vidas, ya que se enfrentan a una creciente soledad en el mundo exterior. Se da el caso que muchas y muchos de quienes cumplen su condena apenas abandonan el centro penitenciario, vuelven a reincidir, con el único fin de retornar a la cárcel, donde se sienten protegidos en compañía y generan grupos de amistad. Ahora les contamos que los presidentes de Rusia e Irán firmaron un tratado de asociación estratégica integral que el mandatario ruso tildó de disruptivo y que definirá las relaciones entre ambos países por los próximos 20 años. El documento establece objetivos que han sido calificados por el presidente Vladimir Putin como ambiciosos y que abarcan la cooperación bilateral en múltiples ámbitos, como defensa, lucha antiterrorista, energía, medicina, economía, comercio, transporte, agricultura, entre otros. El tratado de asociación que se ha firmado hoy abre un nuevo capítulo en las relaciones entre Irán y Rusia en todas las esferas, especialmente en la colaboración comercial y económica. Por su parte, el presidente de Rusia destacó que una de las áreas más importantes de la cooperación ruso-iraní es la energética. El emblemático proyecto conjunto de Rosatom para la construcción de 2 nuevas unidades de la central nuclear de Bushehr sigue adelante. Su ejecución contribuirá sin duda de forma significativa a reforzar la seguridad energética de Irán. Moscú y Teherán también se comprometieron a no prestar ninguna ayuda al agresor en caso de ataque a uno de los 2 países. Malas noticias para el sector laboral a nivel mundial. Según el Foro Económico, el 41% de los empleadores tienen la intención de reducir su fuerza laboral a medida que la inteligencia artificial automatice ciertas tareas. Al parecer, la inteligencia artificial viene por el mercado laboral. De los cientos de grandes empresas encuestadas en todo el mundo, el 77% dijo que planeaba volver a capacitar y mejorar las habilidades de sus trabajadores existentes entre 2025 y 2030 para trabajar mejor junto a ella. Pero, a diferencia de una encuesta anterior, avisora un descenso neto para las cifras de empleo a futuro. Los avances de la inteligencia artificial y la energía renovable están reconfigurando el mercado, impulsando un aumento en las demandas de muchas tecnologías o puestos especializados, mientras que impulsan una disminución de otros, como por ejemplo diseñadores gráficos, trabajadores postales, empleados que elaboran nóminas, así como personal de secretaría. Buenas noticias para la ecología. Las energías renovables se encaminan a satisfacer casi la mitad de las necesidades mundiales de electricidad en 2030, según el último informe de referencia de la Agencia Internacional de Energía.
Es probable que China represente casi el 60% de toda la capacidad renovable instalada en el mundo de aquí a esa fecha. Aunque la energía solar en particular crece a un ritmo bastante prometedor, la trayectoria sigue sin alcanzar el objetivo mundial de triplicar la capacidad de las energías renovables en esta década. Sin embargo, la agencia afirma que ese objetivo crucial fijado en la cumbre del clima COP28 del año pasado sigue estando al alcance de la mano con un apoyo gubernamental adecuado. Según análisis, la energía eólica y la solar fotovoltaica son actualmente la forma más económica de añadir nueva generación de electricidad en casi todos los países. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, afirmó haber recibido información sobre el riesgo de un golpe de Estado en el país. La oposición eslovaca se prepara para un Maidán. La oposición eslovaca se prepara para tomar edificios gubernamentales, obstruir el ejercicio del poder del Estado y coordinar esto con países extranjeros. Según reseña la agencia de noticias Sputnik, el conflicto de la oposición con el líder del gobierno eslovaco se intensificó después de que Robert Fico visitara Moscú el 22 de diciembre de 2024 y se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin. El primer ministro explicó que el viaje fue motivado por la necesidad de resolver la cuestión del suministro de gas después de que Kiev interrumpiera el tránsito a través de Ucrania. Tras conocerse la primera muerte humana por gripe aviar en Estados Unidos, algunas personas sienten un incómodo recuerdo de los primeros días de la pandemia de COVID-19, cuando los expertos en enfermedades infecciosas hablaban de un nuevo virus que enviaba a la gente al hospital con infecciones respiratorias. Aunque ambos virus pueden causar problemas respiratorios, son totalmente diferentes. La gripe aviar es un término amplio que hace referencia a varios tipos de influenza que normalmente infectan a las aves. Los científicos coinciden en que el virus tendría que evolucionar o conservar cambios clave en su secuencia genética para poder iniciar una pandemia. Vale recordar que un virus que infecta una célula o se copia a sí mismo comete errores. Por lo general, estos errores son benignos o incluso perjudiciales para el virus, pero ocasionalmente se produce un cambio genético, que es el que ayuda al virus a infectar a las células. Por eso, si se dan las circunstancias adecuadas, esa versión del virus podría competir con otras y seguir sobreviviendo e infectando a nuevos huéspedes o a nuevos tipos de huéspedes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el 23 de enero que ha mantenido conversaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de establecer un plan conjunto para erradicar las bandas armadas que operan en la frontera colombo-venezolana. Petro informó que durante las conversaciones con Maduro planteó cerrar los pasos ilegales, especialmente en el río Catatumbo, con operaciones aéreas coordinadas de ambas partes. En este sentido, informó que encargó al ministro de Defensa hablar con su par venezolano para establecer el plan conjunto que permita erradicar las bandas armadas en la frontera. Además, el presidente colombiano dijo que se ha constatado la presencia de 1.580 colombianos en los campamentos de refugiados que se desplegaron el 19 de enero en territorio venezolano, luego de haber sido desplazados por los recientes enfrentamientos entre grupos armados en la región colombiana del Catatumbo. Mientras unos se van, otros vienen. Los usuarios de TikTok en Estados Unidos están migrando a otra aplicación china llamada RedNote en vista de la prohibición de la popular aplicación de videos. La migración de los usuarios que se autodenominan refugiados de TikTok hizo que RedNote se convirtiera en la aplicación más descargada de la App Store estadounidense de Apple. RedNote es un rival de TikTok popular entre los jóvenes de China, Taiwán y otras regiones donde se habla mandarín, y ahora en Estados Unidos y el resto del mundo. Tiene aproximadamente 300 millones de usuarios mensuales y parece una combinación de TikTok e Instagram. Permite a los usuarios, en su mayoría mujeres jóvenes urbanas, intercambiar consejos sobre estilo de vida, desde citas hasta moda. Hay más de 63,000 publicaciones en la app sobre el tema refugiados de TikTok, en las que se enseña a los nuevos usuarios a navegar por la aplicación, pero sobre todo
a utilizar frases básicas en chino para hacerlo. Un reciente informe de Oxfam Internacional destaca que Gran Bretaña despojó de casi 65 billones de dólares a la India durante los 135 años que explotó como colonia a ese país asiático, dinero que llegó casi exclusivamente a las manos de los más ricos de la nación europea. En 1750 el subcontinente indio representaba aproximadamente el 25% de la producción industrial mundial, lo cual fue explotado casi en su totalidad por el Imperio Británico. China está operando el canal de Panamá y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. Ante las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control del canal de Panamá, su homólogo panameño, José Raúl Mulino, rechazó estas declaraciones y reiteró que el canal es y seguirá siendo de Panamá y su administración seguirá estando bajo control panameño. A través de un comunicado, el gobierno de Mulino aseguró que ninguna nación del mundo interfiere con la administración del canal interoceánico. China ejecutó al hombre que mató a 35 personas atropellándolas en un centro deportivo en noviembre pasado, en lo que constituye el ataque más letal contra el público conocido en ese país en una década, informaron medios estatales. Fan Wei-Qiu, de 62 años, fue ejecutado poco más de 3 semanas después de ser condenado a muerte por un tribunal de la ciudad sureña de Zhuhai, donde se llevó a cabo el ataque. 79 personas murieron y otras 51 resultaron heridas en un incendio que se registró en horas de la madrugada del 21 de enero en un hotel de Kartalkaya, una popular estación de esquí situada en la provincia turca de Bolu. Las autoridades han detenido a 11 personas como parte de la investigación, entre ellos el propietario del hotel. Cuando ocurrió el incendio, se encontraban 234 huéspedes en las instalaciones. Medios locales, citando datos recibidos de los bomberos, informaron que el fuego inició en el piso donde se encuentra la cocina. La causa aún está por determinar. Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el movimiento de resistencia islámica Hamas, ha denunciado que más de 15.000 niños en edad escolar están muertos o desaparecidos tras más de 1 año y medio de constantes bombardeos del ejército de Israel sobre el enclave, que ha dejado más de 47.150 víctimas mortales. El Ministerio de Educación, que ha proporcionado este balance, ha indicado que además 800 trabajadores del sector de la educación pública han muerto. La explosión de un camión cisterna en Nigeria dejó 98 muertos, 69 heridos y 20 establecimientos destruidos. El suceso ocurrió en horas de la mañana del 18 de enero, cuando un camión cisterna cargado con combustible se estrelló y los conductores intentaron transferir su contenido a otro camión cisterna. Las autoridades explicaron que durante el proceso, el combustible derramado entró en contacto con un generador utilizado para la transferencia, lo que provocó una explosión masiva. Groenlandia quiere cobrar una tarifa a los buques por el paso por sus aguas árticas, según el diputado del partido de la coalición de gobierno Siumut Kuno Fenker. Tenemos muchos pescadores y debemos poder inspeccionar los barcos pesqueros alrededor de nuestra isla, pero también debemos ejercer nuestro derecho en nuestras vías navegables y además cobrar por ello, destacó el parlamentario. Incautaron en Colombia 8.2 toneladas de cocaína que tenían como destino la ciudad de Toledo, en España. El hallazgo ocurrió el 21 de enero en el puerto de Buenaventura, siendo una de las mayores incautaciones en la historia del país. A menos de 24 horas de este procedimiento, se logró decomisar otra tonelada de cocaína. La Armada colombiana detuvo una embarcación en aguas del Pacífico Sur que transportaba más de 1.4 toneladas de estupefacientes en 37 bultos. Luis Gilberto Murillo, quien se desempeñaba como jefe de la diplomacia colombiana, informó este 20 de enero su renuncia al cargo, la cual surtirá efecto a partir del próximo 31 de enero. No se anunciaron las razones de la renuncia del funcionario, el primer ciudadano afrocolombiano al frente de ese ministerio, más aún cuando se efectúa todo esto en medio del grave conflicto en el Catatumbo. Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de países que, según ellos, patrocinan el terrorismo.
A pocas horas de haber tomado posesión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump anuló la decisión que había tomado su antecesor Joe Biden 6 días antes de dejar el cargo, donde revocó dicha designación porque no había evidencia de que Cuba apoyara el terrorismo internacional. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó la medida, aunque manifestó que no le sorprende, ya que a su juicio el objetivo del líder republicano es seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra la nación caribeña con fines de dominación. Como cada año en invierno, la localidad de Puzbedny brilla gracias a las manos de escultores experimentados dedicados a crear esculturas de hielo y atrayendo así a miles de visitantes de todo el mundo. La exposición de esculturas de hielo y nieve tienen aquí una larga tradición en este idílico rincón checo. En este pueblo de montaña vivían varios ermitaños hasta el siglo XIX, pero hoy es un destino de vacaciones muy popular de la República Checa, tanto en verano como en invierno. En un escenario ya conocido y que al igual que en ocasiones anteriores está condenado al fracaso, María Corina Machado ha vuelto a llamar al abstencionismo. El anuncio, que ha sido rechazado incluso por sectores de la misma oposición por no haber sido consultado sobre la medida, se difundió en días anteriores. Por su parte, como reflejo automático de subordinación ante Machado y del chantaje anticomicial que plantean, la Plataforma Unitaria Democrática, PUT, insiste en el desconocimiento e intento de desprestigio a los poderes públicos, lo que va dejando a la coalición de partidos sin espacio de acción en un 2025 que se caracterizará por la realización de 3 procesos comiciales constitucionales. Desde octubre pasado, la Asamblea Nacional ha avanzado a través de la Comisión Especial para la Revisión de Leyes Electorales hacia un espacio de diálogo político que busca, entre otros objetivos, proponer al Consejo Nacional Electoral un cronograma que facilite el desarrollo de cada uno de los eventos. Se destaca que la denominada Plataforma Unitaria ha sido la única formación política de las 38 inscritas ante el CNE que se ha ausentado de los encuentros de esta comisión. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ya definió la fecha y el cronograma de la primera elección constitucional a realizarse este 2025. A través de un comunicado, el Poder Electoral manifestó que ya están trabajando en la planificación de los 9 eventos electorales establecidos hasta ahora para el año 2025. 3 elecciones constitucionales, la de gobernadores y consejos legislativos, elecciones de alcaldías y consejos municipales y elecciones de diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, así como las 6 consultas de proyectos del Poder Comunal. En este sentido, el ente comicial informó que ya se definió la fecha y el cronograma de la primera de estas elecciones constitucionales y en las próximas horas será anunciada la fecha para convocar la elección y activar los eventos del cronograma electoral. En la Asamblea Nacional se anunció la elaboración del Plan de Trabajo del año 2025 mediante su comisión consultiva. Se revisan cerca de 80 propuestas de leyes con el fin de proceder a su discusión, aprobación y ejecución en el presente periodo legislativo. Se han recibido cerca de 80 propuestas por parte de las 15 comisiones legislativas permanentes. De ellas, se ha recibido de parte de las 15 comisiones al menos 80 propuestas, ideas legislativas de leyes para este periodo legislativo. Entre ellas, entre 55 y 60 cuentan con apoyo mayoritario. Sin embargo, 35 de ellas resultan prioritarias. Destacaron desde el legislativo que el presidente Nicolás Maduro, en su mensaje anual a la nación del pasado 15 de enero, ofreció orientaciones y lineamientos principales para el funcionamiento, planificación y gestión pública correspondiente al 2025, donde las 7 transformaciones constituyen la orientación principal. Estas 7 líneas de acción serán la guía de la labor legislativa durante el último año de la actual gestión parlamentaria. Uno de los delincuentes más buscados por las autoridades venezolanas fue abatido el 22 de enero durante un operativo de seguridad. Se trata de alias Wilexis, un sujeto de alta peligrosidad, líder de una banda criminal que tenía azotada a la zona de Petare en la Gran Caracas.
Hoy en una operación a las 7:30 de la mañana, en una operación en el sector, en la carretera Petare-Santa Lucía, fila de Mariche, sector Las Lagunitas, carretera de Filas de Sauce, en un enfrentamiento armado, un enfrentamiento haciéndole armas a una comisión de inteligencia de nuestras fuerzas policiales. Ha caído abatido el delincuente Wilexis Alexander Acevedo Monasterio, una de las personas que más daño le ha hecho a la comunidad de Petare. Son incontables los asesinatos, son incontables las extorsiones que este caballero desde el terror ejecutaba contra los pobladores del municipio Sucre, pero también contra los pobladores de toda Caracas. Es importante recordar quién es esta persona y es importante recordar los vínculos directos de esta persona con la extrema derecha. La industria petrolera venezolana, a cargo de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha logrado superar el 1.000.000 de barriles diarios en producción de crudo, anunció el presidente Nicolás Maduro durante la primera jornada de trabajo del Consejo Nacional de Economía Productiva del 2025. Destacó además que la próxima meta a superar es la del 1,5 millones de barriles, a la vez que resaltó también una consistente recuperación en la industria gasífera. Resaltó que la industria de crudo ha logrado marcar cifras positivas en medio de un arduo combate contra la corrupción enquistada en esa importante área estatal durante años. Además, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, indicó que Venezuela ya apunta hacia la ruta exportadora de gas, en la que ya hay firmas importantes, inversiones y alianzas con empresas transnacionales, lo que sin duda ayudará a mejorar la economía del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, comandó el inicio del primer ejercicio del Escudo Bolivariano 2025, que consiste en operaciones de adiestramiento que efectúa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo esto en conjunto con las fuerzas policiales y populares, con el fin de garantizar la paz y defender la soberanía e independencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Maduro subrayó que los ejercicios de este año serán los más completos jamás realizados en el país, con el fin de garantizar la paz y la seguridad en todo el territorio nacional. Venezuela activó el 19 de enero un operativo de asistencia humanitaria en la frontera con Colombia para atender a las familias que se han visto obligadas a desplazarse, como en otras ocasiones, hacia territorio venezolano por el conflicto armado. Se trata de un despliegue para brindarles atención médica, refugio y alimentos. En apenas 3 días habían llegado más de 1.000 personas por el río Catatumbo hacia el estado Zulia. El 16 de enero se desataron violentos enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y el ELN en la región colombiana del Catatumbo, que han dejado más de 100 muertos y unos 32.000 desplazados. El grupo criminal transnacional conocido como Tren de Aragua fue desmantelado por la Fiscalía General de Venezuela, según un comunicado difundido por el organismo en sus redes sociales. Este anuncio coincide con el reciente acuerdo firmado por el presidente de Estados Unidos de clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Representantes de los partidos políticos de la oposición venezolana informaron al país la decisión de participar en los procesos electorales pautados para este año 2025. Los pueblos resuelven sus problemas dialogando, negociando y confrontándose democráticamente en el ejercicio del voto. Y los representantes partidistas que hoy estamos hoy aquí sentados, creemos en eso. Estos factores que estamos aquí sentados, hemos tomado la decisión de participar en esos eventos electorales, pero también de exigir reglas claras para respetar la voluntad del voto de cada uno de los venezolanos. El Ejecutivo Nacional anunció una inversión por el orden de $150 millones en la planta de cemento San Sebastián en el estado Aragua, con la finalidad de potenciar su capacidad de producción y mejorar el abastecimiento de este rubro en el mercado nacional. La planta cuenta con una producción actual de 1.7 millones de toneladas de cemento anuales, lo que significa un 20% de incremento con respecto a años anteriores.
Tribunal Supremo de Justicia informó que este 25 de enero inicia el plan de formación para los jueces y juezas de paz comunal. El Poder Judicial recordó que las personas electas el pasado 15 de diciembre deben cumplir exitosamente dicho proceso antes de tomar posesión del cargo y asumir sus responsabilidades. Tras liderar el despliegue del Ejército Escudo Bolivariano 2025 realizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro ratificó que los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque son enemigos públicos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, de su pueblo y de la fusión cívico-militar y policial. Recordó que ambos exmandatarios han realizado llamados a intervenciones extranjeras contra Venezuela con el propósito de dar un golpe de Estado y desestabilizar la paz del país. Venezuela vive ya el Sudamericano Sub-20. La juventud criolla es reconocida en grandes ligas y un peso pesado del boxeo se retira. Se inauguró en el Metropolitano de Lara el Sudamericano Sub-20 de fútbol que otorga 4 plazas para la Copa Mundial de la misma categoría a efectuarse en Chile entre septiembre y octubre del 2025. A más del Metropolitano están habilitados el Estadio Misael Delgado en Valencia, el José Antonio Anzoátegui en Puerto La Cruz, el Brígido Iriarte y el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Las grandes ligas hicieron oficial las firmas internacionales del presente año 2025. De las jóvenes promesas del béisbol mundial, entre los primeros 50 prospectos destacan 14 venezolanos con miras a firmar su primer contrato. El grupo de locales está liderado por Andrew Salas, de 16 años, que se ubicó en el 5º lugar del casillero y firmó contrato con los Marlins de Miami por nada más ni nada menos que $3.7 millones. Y el mundo del boxeo se llevó una sorpresa cuando el ex campeón mundial de peso pesado Tyson Fury anunció su retiro del deporte. El abandono del boxeador de 36 años se produce tras perder su muy esperada revancha contra el ucraniano Oleksandr Usyk por los títulos mundiales de la AMB, CMB y la OMB. Usyk le propinó a Fury las únicas 2 derrotas profesionales de su agitada carrera. El boxeador británico se ha implicado en increíbles remontadas y un total de 34 victorias y un empate. Hay que anotar que no es la primera vez que el Rey Gitano, como se lo conoce, anuncia su retiro. Hoy queremos contarles la increíble hazaña que logró China en diciembre de 2024 cuando consiguió poner en funcionamiento cientos de paneles solares a una altitud antes inimaginable. Se trata de la segunda fase de la planta solar Huadian Xishan Kaipen, situada en la región del Tíbet, que utiliza paneles fotovoltaicos bifaciales de última generación, cuya parte trasera puede absorber la luz reflejada desde el suelo o la nieve, lo que mejora la eficiencia en un 20% en comparación con los paneles de una sola cara, según reseñan agencias internacionales de noticias. Además, están diseñados para operar durante más de 25 años en condiciones extremas. La primera fase del proyecto comenzó a finales de 2023, generando más de 60 millones de kilovatios hora de electricidad, mientras que la segunda fase, situada a una altitud entre 5.046 y 5.228 metros sobre el nivel del mar, inició sus operaciones el 14 de diciembre de 2024, convirtiéndola en la instalación solar más alta del planeta. Se espera que genere anualmente 155 millones de kilovatios hora de electricidad, suficiente para abastecer a 50.000 hogares. Cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Esto con la finalidad de concienciar a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar su participación en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial para su conservación. Es fundamental cuidar los recursos naturales de nuestro planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar y vivir en un mundo mejor. Así, la dinámica global esta semana.
Proteger el ambiente sin duda es una tarea de todos. Cerramos así la presente emisión. Por su atención, como siempre, gracias.